el servicio estamos muy mal confundiendo que es un patrón arquitectónico. Más bien es un estilo arquitectónico. ¿Por qué? En microservicios hay que recordar la definición, que es la comunicación entre dos servicios. Simplemente nos limita, el servicio A tiene que estar comunicado al servicio B, e incluso el servicio C tiene que estar comunicado con los dos servicios. Ejemplo de A, el servicio de BPMN, que tiene comunicación Gemini API, está conectado con el servicio Postgres. No nos han dicho cómo, no han dicho en qué metodología, no han dicho de qué forma. Ese es un estilo arquitectónico, una interpretación libre, pero respetando la definición de lo que nosotros hacemos. También tenemos otros estilos, como el cliente-servidor, incluso los monolíticos. Mientras que, de otro lado, un patrón arquitectónico ya tiene estructuración real. Ejemplo, tenemos lo que viene a ser las capas. Vieron, la arquitectura modelo vista controlador. Ahí ya tenemos como delimitado lo que tenemos que hacer. El modelo visualiza lo que el cliente debe. La vista visualiza lo que el cliente debe. El modelo tiene la lógica de negocio. El controlador tiene ya la comunicación entre la vista y el modelo. Esa es la diferencia grande en que tenemos un patrón arquitectónico y un estilo arquitectónico. El estilo arquitectónico puede estar dentro del patrón arquitectónico. ¿Por qué? El estilo arquitectónico, el de capas. El patrón arquitectónico, modelo vista controlador, modelo vista modelo, modelo vista servicio, creo que existe, eso no sé si me he averiguado. Son como palabras iguales, pero de definición totalmente diferentes. Hay que tener eso claro en cuenta cuando se explique. Pucha, voy a hacer un programa, ¿pero qué? ¿Con patrón o estilo? Esas son preguntas claves que en la industria de tech hay que diferenciar. Lo siguiente. Ya hemos visto lo que viene a ser diferencia entre un estilo y un patrón. Ahora, hemos dicho que un estilo arquitectónico es el microservicio y que dentro de ese patrón y dentro de ese estilo existen patrones. En este caso, hablemos del más común que veo. Porque hay que tener claro, el ejemplo que he mostrado anteriormente ha sido un microservicio sin un patrón, ha sido un estilo arquitectónico libre. ¿Por qué? Ha habido comunicación entre dos. Ejemplo, uno de los patrones que existen dentro del microservicio, porque, aunque no lo creas, existen patrones arquitectónicos dentro del microservicio, así como tenemos los patrones, no sé, de general, los que vienen a ser fábrica, singleton, repository. También existen los que vienen dentro de microservicios. Un ejemplo es el API Gateway, creo que es el más conocido. Un único punto de entrada, un único punto de entrada que comunica a todos los bienes del programa. Ahí podemos hacer diferentes cosas. El balanceado de cargas, monitoreo de seguridad, enrutamiento, autentificación y autorización. Veamos un ejemplo. Acá pueden ver que está el API Gateway. El API Gateway es como, no sé, el comunicador central entre tu sistema y los microservicios. Al usuario no le va a importar cómo esté el programa al fin y al cabo. Solo quiere ver que funcione, que corre. Esa es la lógica del front. Que esté bien estructurado y que corra. El back, somos los agentes silenciosos, por así decirlo. Necesitamos que nosotros tengamos una definición clara. Una API Gateway tiene todos los URLs centrados que conectan a todos los microservicios. No sé, el microservicio A tiene su URL, no sé, de usuarios, dedica a la edición de usuarios, servicio de usuarios. Microservicio B dedica a la de habitaciones, microservicio C de pagos. A, B, C sacan su URL, su endpoint, donde API Gateway está todo conectado en sí mismo. Ese API Gateway puede estar todo unido, dockerización, seguridad, autorización, y otros aspectos. Una práctica más recomendable es usar la dockerización de CID, uno de los aspectos de DevOps, donde no solo te facilita, sino que te mejora, te hace una mejor seguridad de estos proyectos. El otro que es no tan común, porque hemos visto el más común, que es el API Gateway, está el Circuit Breaker. ¿Qué significa este? Este es más un patrón de estado que te permite saber si tu proyecto de microservicio hay una falla, poder encapsular esa falla y poder salvar lo que resta de tu proyecto sin alterar todo. Un beneficio principal, como he dicho, previene las fallas en cascada, que podrían colapsar todo el sistema, un resultado, mayor resiliencia
y estabilidad. Ahí hay un ejemplo de lo que va a ser circuit breaker. Tenemos un ejemplo funcional y uno no funcional. El ejemplo funcional, tenemos nuestro microservicio A conecta el microservicio otro, con el circuit breaker, que es el comunicador entre ambos, diferentes bases de datos, porque hay que aclarar, el microservicio no solo depende de una base de datos, depende de cualquiera, puede ser no SQL, SQL, eso ya depende de la lógica de negocio que esté en frente al proyecto, de empresa, perdón. Perdón, estoy un poco gripado. El microservicio A está comunicándose con el otro. Todo bien. El circuit breaker nos previene. Pucha, microservicio B, perdón, está fallando. El circuit breaker lo que hace, está fallando. Ok, te voy a detener, te voy a encapsular el problema para que no alteres todo nuestro proyecto. Es el circuit breaker. Prevención de fallos en cascada. Esa es bueno, para mi opinión, es uno de los patrones arquitectónicos que se debería implementar, porque así nos permite, número uno, ahorrar tiempos. Número dos, poder dividir el problema y poder mejorarlo. Ahora, bueno, este también me llama la atención. El patrón Saga. Ya hemos visto el API Gateway, que es el contenedor central, que viene a ser el SQL Vertex de detención. El Saga ya viene a ser como secuenciales. Nosotros hacemos un trabajo, el trabajo después sigue otro paso, después sigue otro paso, después sigue paso, hasta que termine. Coordinan los eventos, además que es una comunicación secuencial, y consiste durante todo el tiempo de ejecución del proyecto. ¿A qué me refiero? Tenemos un ejemplo básico de lo que viene a ser el patrón Saga. Primero empezamos con el microservicio A, que hace una base que está conectada a la base de datos. No sé, esto puede ser como la sesión de pagos. Primero tenemos la validación de usuario, que es el microservicio A. Una vez teniendo todo ese aspecto, pasa por los datos, llega al microservicio B, validan los datos, validan los pagos del dato del usuario, tu nombre, tu correo, lo que pagas, la tarjeta de crédito, todo ese aspecto. Eso tenemos el microservicio B. Al final tenemos el microservicio C, que ya te resulta todos esos datos en una boleta, por así decirlo. Eso es el patrón Saga. Hemos podido encapsular todo haciendo un proceso secuencial. No hay que confundir el patrón Saga con el patrón tubos y filtros, porque aunque tienen casi la misma definición, tienen un aspecto diferente. Es que este es para microservicios y el patrón Saga es para monolíticos. Eso hay que tener en cuenta. Por último, el patrón CQRS. ¿Qué sonará? No sé, suena pucha argentino, chino, me dirán. No, separa las operaciones de escritura y lectura. O sea, lo que envías y lo que recibes. En modelos independientes. Como pueden ser los comandos, modifican el estado del sistema y la consulta recupera la información sin alterarla. Vamos de frente a un diagrama. Porque si lo hablamos, lo vamos a variar. Tenemos en el lado izquierdo un CQR básico, donde tenemos un microservicio, tenemos en este caso el sistema, la base de datos, la persona y la base de datos. El microservicio tiene dos aspectos, lectura y escritura. El de lectura viene hacia la izquierda, el de escritura a la derecha. Lo separa en dos aspectos para que si hay un problema pueda ser escalable, y no solo escalable, sino pueda detectarlo. Porque hay que tener claro, un patrón es el resultado es la creación de un resultado de una problemática. En el otro lado tenemos a la izquierda, que es el CQR más avanzado, que tenemos dos. El de escritura ya divide lo que va a ser el proyecto el proyecto de microservicios en dos proyectos mínimos de microservicios. El de escritura y el de lectura, que está conectado a diferentes bases de datos. Estos mismos bases de datos estos mismos proyectos tienen su propia lógica de validación, de negocio. Como comento, todo depende del proyecto en sí.
Ya hemos visto lo que vienen a ser los diferentes tipos de microservicios, la arquitectura. Como comento, no hay que tener miedo lo que es todo este conocimiento, porque al fin y al cabo es concepto. Si nosotros dominamos bien este mismo concepto, lo que viene a ser el programa, podemos fluirlo, porque, gracias, porque una vez validado bien el concepto, nosotros como ingenieros de software, sistemas, todo lo que viene enfocado a microservicios o a la programación, podemos refutarlo de una buena manera. Ya hemos hablado de lo que es microservicios, los monolíticos, pero hay que hablar cómo tiene esta misma comunicación. Hay varias diferencias entre API, API REST y API RESTful. API solo es un concepto de comunicación, síncrono, asíncrona, eso depende de cada uno. Pucha, necesitamos comunicación entre microservicio A y microservicio B, no que nos dan formato endpoints, eso es API. Esa es la definición de API, la comunicación entre diferentes servicios. API REST ya viene a ser el tipo de comunicación, en este caso REST. Tenemos lo que se viene el put, delay, update, create, ese es el API REST. También existe el app GraphQL, que tiene los 4 componentes en un solo endpoint. Y el API RESTful ya viene a ser las buenas prácticas de este mismo. ¿A qué me refiero con buenas prácticas? En inglés, conversiones, en verbos, dependiendo de cada. Incluso hay veces que el API RESTful varía según la lógica de la empresa. Es el caso de la columna vertebral. ¿A qué me refiero? Que la comunicación de los servicios. Hemos entendido que es microservicios, los patrones y la comunicación. Ahora, vamos otra vez a lo que viene microservicios. Los componentes y principios de estos mismos. ¿Ya? Ya. El componente típico de servicio, ya hemos tenido los controladores, que viene a ser la estructura, este aspecto donde tenemos comunicación con el usuario final, o sea, con los front, los validadores, que son los datos correctos de poder hacerlo, el core, que es la lógica de negocio, porque un microservicio, al fin y al cabo, es el resultado de una problemática de un proyecto. Los principios esenciales. Una sola función, un microservicio solo debe hacer una sola función. Si tenemos el microservicio de usuarios, tenemos que solo ser usuarios. De microservicio de pagos, solo microservicio de pagos. Microservicios no sé, ya pónganse en un aspecto más real. En el proyecto que he estado trabajando, que se llama de Fonafe, tenemos lo que viene a ser actualmente el aspecto de búsqueda de datos, el microservicio de búsqueda de datos. Ahí está. Tienen que ser aislados. Cada microservicio tiene que ejecutarse en un solo proyecto. Cada proyecto debe poder ser escalable y resiliente, e incluso autónomo, no debe depender directamente de otros. Algunos componentes adicionales que hemos visto es el API Gateway, el load banner, la base de datos por cada servicio, incluso los servicios de discovery. Ahora, ya hemos hablado de lo que es decir microservicios, la comunicación, API RESTful. Ahora agregamos lo que ya está de moda en sí, la integración con la IA. La IA, hay que ser claros, es un tema que ha venido para quedarse. No hay que tenerle miedo, más bien hay que saber cómo usarla. Y gracias a esa nueva forma, porque si no me equivoco, la IA ya está involucrada en la Web3, lo que se llama conceptos más avanzados como blockchain, que se utiliza para los NFTs, lo que es sistema de banca, todo ese aspecto Web3 ya lo maneja. Está un poco agradecido la IA. La IA, ¿qué nos permite hacer? Modelos, bueno, detección de objetos e imágenes. No sé si han visto ahí proyectos donde te quitas el casco y ya detectan un aspecto, el modelo de objetos e imágenes. Extracción de texto de documentos,
y chatbots y analistas predictivos. Lo más usual que conocemos con la IA es el chatbot. Pucha, cada proyecto que veo así, compañeros dicen, voy a agregarle un chatbot, voy a agregar un chatbot. No solo nos limitemos a eso, también hay diferentes IAs, como viene a ser Gemini IA, Gemini API, perdón, que es una IA creada de la misma Géminis, que te extrae un voucher, es una boleta de pago, te saca todos los datos, el tipo de pago, la fecha, quién te lo dio, el código, incluso la cantidad. A ver lo que dice. El flujo de trabajo típico, la imagen. Primero te señala la imagen por interfaz usuario, la pasarela de lado, después pasa por la pasarela de pagos, esa misma imagen. La Gemini ya tiene su propia lógica, su propio modelo, propio modelo de aprendizaje, sus propios aspectos, su propia configuración. Nosotros usamos el servicio ese para obtener un JSON. Es un ejemplo sencillo de lo que es la Gemini IA. Beneficios claves de lo que es una integración IA. Automatiza tareas complejas. Por ejemplo, el ejemplo que les di, ¿cómo podríamos extraer esa información? El ingenio humano no es tan avanzado para poder hacer esa información por sí misma. Los modelos predictivos de IA son los que más nos ayudan en estos aspectos. Escalabilidad modular, ¿a qué me refiero? De que cada componente IA puede ser escalable de forma independiente. Tal vez la integración de esa IA con proyectos no solo te pide validar voucher, sino también validar documentos, validar credenciales, además de que es una integración sencilla. ¿A qué me refiero con sencilla? Bueno, que solo tienes que leer documentación, poder entender la lógica de esa misma documentación y se puede implementar. No es nada difícil, al fin y al cabo, solo es leer, entender y realizar. Vamos al siguiente. No todo es sencillo en microservicios. Hay, solo por tener, pucha, mi proyecto es microservicios. Está bien. Es necesario. ¿Por qué no hacerlo monolítico? ¿Por qué hacerlo microservicio? Si al fin y al cabo el proyecto va a correr. Para eso existe la ventaja y desventajas. La ventaja de que es resiliente a fallos. Si tu proyecto es grande, 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 es necesario hacer un microservicio. Porque así dividen el dicho, divide y vencerás. Equipo 1 hace tal microservicio, equipo 2 hace tal microservicio, equipo 3 hace tal microservicio. Pucha, el equipo 3 ha fallado. Solo ellos fallaron. Los otros dos, no. La silencio fallos, no afecta a todo el sistema. Escalabilidad, pucha. El microservicio 1 me dicen que tengo que modificar más cosas, pero no altera el 2, que ya culminó. Escalabilidad. Despliegue independiente. Una vez que terminen todos sus microservicios, se ejecutan. Porque al fin y al cabo, lo que importa entre los diferentes microservicios es el endpoint que se comunica. Aunque es bueno, también tiene sus ventajas. La, la complejidad. Hemos hablado de diferentes arquitecturas de microservicios. Para entender esta arquitectura, hay que primero entender lo que es el microservicio, poder entender un lenguaje framework, después antes de un lenguaje de programación, luego un framework, poder dominar todo su aspecto y ya meterte en lo que viene en la arquitectura de DevOps. El testing. El testing es una parte esencial de lo que viene a ser todo tu microservicios. Pucha, tú puedes ser, mira, mi microservicio está bien, está lindo, corre, pero ¿está perfectamente corriendo? El testing, o también conocido como pruebas unitarias, nos permiten ver si nuestro proyecto de microservicios no solo
está funcionando, si no está funcionando de manera adecuada, así como el API RESTful. El API REST lo puedes hacer bien, pero el API RESTful ya te dan las reglas y normativas que se deben respetar. Por otro lado, el testing, ya por cada microservicio tienes que hacerlo. En este caso, en IntelliJ IDEA, tú dándole el botón izquierdo puedes ver un testing automático de cada clase. Ahora imagínenlo con cada microservicio, que Bootdown puede tener 10 clases, por así, dependiendo de toda la lógica. Y por último, requiere observabilidad, trazabilidad y monitoreo avanzado. Todo lo que he mencionado, todo el conjunto. Al fin y al cabo, un microservicio es una solución robusta. Y esa solución robusta tiene un comportamiento a que me refiero, que tienes que hacerlo desde un punto de inicio hasta un punto final, todo un proceso. Así como el patrón Saga que lo vimos, que prácticamente tú tienes que hacerlo bien desde un inicio hasta hacerlo bien un inicio, después el segundo paso, tercer paso, y así hasta terminar. Yo siempre digo, si vas a hacer un proyecto, hazlo bien. Y si vas a hacerlo bien, puedes mejorarlo. Al fin y al cabo, un microservicio, solo por sonar bonito, solo por sonar hermoso, solo por sonar popular, a veces no es necesario implementarlo. Por ejemplo, un proyecto pequeño, microservicio, se podría, pero necesidad no hay. Incluso los monolíticos bien estructurados pueden superar los microservicios. Y bueno, eso ha sido todo lo que voy a hacer el taller de hoy. Hoy día quiero abarcar una versión más teórica para entender todo el aspecto de microservicios, la diferencia entre una arquitectura y un estilo arquitectónico. También lo que veo es el API REST, la comunicación, las ventajas, la comunicación con la IA. Algo hemos hablado un poco de la web 3. Y bueno, no sé si tuvieran algunas dudas, consultas. Los escucho. Bueno, en este caso yo estoy acostumbrado a hacerlo con Spring Boot, así que para una forma más tradicional y una forma más popular, lo vamos a hacer con IntelliJ IDEA. Y vamos a usar lo que va a ser el API de el Gemini API, para validar lo que va a ser los datos que nos entregan un, una imagen de pago. Todo será de manera gratuita, no habrá ninguna inconveniencia. A ver, acá hay una pregunta de Luis Domínguez. Voy a esperar. Las ofertas de tecnología de base de datos migrantes. ¿Cuáles son las ofertas en tecnología de base de datos? Es muy grande. ¿Cuáles son las principales y opciones de despliegue? ¿Podrías expandirte más con la pregunta, Luis? Te invito a que prendas el micrófono incluso. Ah, ya. Base de datos SQL, ya. ¿A qué te refieres con ese aspecto? Ah, eso es cierto. Los gestores de bases de datos, hay demasiados, hay muchos. Pucha, en mi trabajo a veces uso Workbench, incluso MariaDB, pero al fin y al cabo, en un microservicio, eh, el gestor de base de datos puede ser, no tiene mucha inconveniencia entre SQL y no SQL, porque un microservicio no abarca ese aspecto, solo te dicen cómo estructurar tu proyecto back, más no dónde almacenarlo. E incluso hay patrones arquitectónicos dentro de microservicios. Yo me acuerdo que una vez, hablando con un amigo mío, me empezó a explicar todo ese aspecto, porque antiguamente los proyectos, la lógica de negocio no se implementaba en el back, sino con procedimientos almacenados que se guardaban en la base de datos.
y esa base de datos tenía su propio patrón. Que pucha, eh, teníamos todos los procedimientos organizados, nuestros métodos, nuestras clases allí, y había un respaldo de esa base de datos que lo guardaba. Era una cosa loca, pero es una manera antigua de cómo lo programamos, ya cuando empezaron a ver los diferentes patrones arquitectónicos. Esa forma antigua fue cambiándola. Incluso hay algunos sistemas que utilizan, pero como te comento, volviendo a tu pregunta, en lo que vienen microservicios, no tienen diferente, no, no importa el gestor de base de datos. Bueno, no hay ningún inconveniente con el gestor de base de datos, porque el microservicio solo abarca la parte de lógica de negocio, mientras que el gestor solo almacena los datos. Uy, acabo de preguntas, perdón. Voy a leer. Eh, Primero a Juan Diego. ¿Es mejor el mejor nivel o depende. Los procedimientos almacenados, digamos que es una forma no tan recomendada tener tu lógica en un procedimiento almacenado, por lo que he comentado. ¿Qué pasa si tu base de datos cae? Todo se pierde. Para eso está la arquitectura también, que estaba en la base de datos, pero pucha, eso ya tiene que ver más costos de que te da la empresa. Por otro lado, Java, JPA que utilizan la Spring, son dos enfoques diferentes. Si tú vas a hacer tu proyecto donde la lógica de negocio esté en la base de datos, procedimientos almacenados. Si tú vas a hacer tu proyecto donde esté la lógica de negocio en el back, la JPA. En tu experiencia, ¿con cuál he llegado a trabajar Visual Studio? Con Isaac Nakamura, yo he podido visualizar trabajos donde los bases de datos, la lógica de negocio esté tanto en la base de datos como en el back. Lo más usual siempre va a ser en el back. Así y acabo. Tengo una pregunta. ¿Es posible que un proyecto de microservicios, acá Leandro Quispe nos menciona, es posible que en un proyecto de microservicio, en un microservicio A, se puede usar una base de datos SQL y en un microservicio B, se puede usar base de datos en SQL? Obviamente, porque al fin y al cabo necesitamos el microservicio, no, cuando encapsulamos todos los datos, no tiene ninguna importancia global donde guardemos estos mismos. Podemos almacenarlo, pucha, nuestro microservicio B puede estar en NoSQL y todo nuestro microservicio restante en NoSQL, no tiene ningún problema. Luis Domínguez nos pregunta, AWS no es seguro, aún existe ese riesgo que haya base de datos. AWS no manejo tanto, sí he escuchado que es una buena, pero al fin y al cabo, yo siempre voy a ser, perdón, yo siempre voy a ser fiel a lo que voy a ser, perdón, estoy un poco mal. ¿Cómo decía? Ya, AWS. Bueno, AWS siempre he escuchado que lo utilizan al fin y al cabo, pero dependen tus conocimientos. Si estás favorecible a AWS, bienvenido. No sé, pero utilizas otros gestores, normal. Al fin y al cabo, un riesgo no va a ser, porque AWS ya es como una plataforma cloud computer popular donde ya tiene su propio ecosistema que te asegurando seguridad, envío de datos y servicios. Al ser un cloud computer ya muy popular, han podido verificar todos esos aspectos. Así que para proyectos pequeños, no hay problema que caigan. Siempre está asegurado por las empresas grandes. No sé si tuvieran otra duda o consulta. Bueno, en el ejemplo práctico, estoy asegurándole que dure máximo una hora por ahí, o incluso puede durar menos, pero quiero separar en dos talleres para entender el aspecto de microservicio, todo lo que embarga, cómo es su principio, cómo es su fin, para tener una visión ya clara y por su parte ustedes puedan
profundizarlo de manera autónoma para que en la siguiente taller tenga una perspectiva más clara de cómo se realiza un proyecto de microservicios, porque microservicios, aunque suene, no sé, pucha, algo novedoso, es un concepto, es un estilo arquitectónico simple. Y al ser un estilo arquitectónico, no hay que marearnos, pucha, hemos visto todos los patrones arquitectónicos, ¿cuál usar? A veces, a veces no es necesario ni uno, ni A, ni B, ni C, sino usar un estilo arquitectónico simple, comunicación entre dos servicios. Trataré de hacerlo ese aspecto para que no podamos durar más, para que puedan entender por ustedes mismos cómo un microservicio es una manera muy llamativa y muy fácil de implementar. ¿Van a compartir diapositivas? Sí, normal, sí podemos compartir las diapositivas. ¿Se utilizará Docker? Voy a verlo por el momento, porque con dockerización tendríamos que enseñar, o no sé si tuvieron complejos, pero muy probable que no, para no poder acumular mucho. Así que probablemente no. Porque al fin y al cabo, dockerización simplemente es la contención de varios microservicios. Pucha, tú vas a tu microservicio A, Docker, microservicio B, Docker, Docker. Para proyectos ya más grandes, donde los microservicios, pucha, tengan cada uno 4 o 5 por ahí, recomiendo la dockerización. Dale, Miguel, no te preocupes. Más bien, muchas gracias por esta oportunidad nuevamente. Y a todos los interesados en lo que me hacen microservicios, les invito a indagar, a expandir sus conocimientos, porque como siempre lo comento, microservicio solo es un concepto, ya depende de nosotros, nuestras habilidades como programadores, poder fortalecerlo y no tenerle miedo. Porque siempre van a haber microservicios. Microservicios A, microservicios B, todos los proyectos están microservicios. Pero si no entendemos la base de qué son microservicios, nuestros proyectos no son necesarios. E incluso los microservicios no solo pueden ser con netamente Spring Boot, también puede ser con Quarkus. Así que los invito a lo que voy a hacer, poder analizar este mismo taller y por ustedes mismos comprender y visualizar diferentes ejemplos. Mañana, como lo comentaba Miguel, haremos un ejemplo práctico de un microservicio básico para que tengan un entendimiento, obviamente enfocado en la IA también. Así que los invito mañana y los espero.